Bien, aquí estamos. Vamos a ver cómo sale esto finalmente. Aquí pues les tengo algunas cosas de trabajo de simulación de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver hoy el primer ejemplo y bueno, intenté grabarlo. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Estamos en el curso de control clásico. La idea básica es que podamos simular ecuaciones diferenciales controladas, pero entonces vamos a empezar con las ecuaciones que solamente tienen estado. Hay muchos tipos de software diferentes, digamos, que se pueden utilizar para, pues, realizar o calcular ecuaciones diferenciales. Déjenme un segundo que estoy aquí acomodando una cosa. Y entonces, bueno, aquí tenemos, estamos por aquí, creo que se puede ver el cursor, ¿sí? Bien, y aquí estamos, ¿no? Entonces, entre el software que utilizamos está MATLAB, está en Scilab, son dos cosas que están actualmente en funcionamiento. Esta es privativo, cuesta, tiene un costo. Scilab pues no tiene costo, esto es gratuito, no es exactamente abierto. Simnon es una cosa privativa también que se utilizaba hace muchos años, había una versión demo que todo el mundo podía utilizar. Vamos a tratar de escribir las cosas un poco en los términos que se trabajaba eso, que era un sistema para, digamos, una plataforma para hacer simulación y gráficos de ecuaciones diferenciales con sumas, restas, multiplicaciones y todo ese cuento, pero en términos no de dibujitos, sino en términos de código. Eso es un poco lo que vamos a hacer en Octave. En Julia Lang también pues hay muchas formas de hacer esas ecuaciones diferenciales, hay un paquete en particular para Julia. Y en el caso de Octave, pues nosotros vamos a utilizar las bases de Octave y del código que se utiliza, que es el mismo de C. Se podría hacer en lenguaje C y hay algunas cosas que se pueden hacer en lenguaje C en Octave que son para hacerlas rápidas. ¿Qué es en Octave? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Básicamente. Este, ahorita de todos modos lo vamos a ver en vivo. Debe haber una plataforma que copié aquí. Pueden haber algunas pantallas o pequeñas pantallas gráficas que vamos a utilizar. Y básicamente está, digamos, aquí en este caso tenemos un plot que conecta tres puntitos, ¿no? El punto 0 menos 1 con el punto 1 0 y el punto 4 2 y eso está acá. Y los ejes pues los puedo ver ahí, los veo bonitos con este comando que está aquí abajo. Tenemos, digamos, como base de por qué usar Octave, porque es software libre y gratuito, se puede bajar directamente en su versión para Windows y instala todos los paquetes. Se puede trabajar en línea, hay una cosa que se llama Octave en línea que tiene soporte y tiene muchos años y puede uno correr una cantidad de cosas ahí. Este, ¿Dónde lo pueden descargar para instalarlo en Windows? Pues aquí está la dirección, ¿no? Ya este archivo pues se los mandé, lo deben tener en la página, en su Classroom, ¿no? Al instalarlo solamente él checa si puede instalar, no les va a preguntar gran cosa, quizás les puede preguntar quizás solamente lo de la instalación de la biblioteca de BLAS, pero en general no debería preguntarles gran cosa. Para poderlo correr pues lo que hay que hacer es escribir Octave y inmediato en Windows de una vez aparece. Y ahí les dejo entonces la primera tarea, ¿no? Que instalen, tengan instalados en Octave, pueden descargar el manual, aquí está uno, el manual en PDF, y si lo quieren ver en línea directamente, el manual 6.3, pues ahí está, ¿no? Bueno, aquí pueden accesar cualquiera de las versiones anteriores, y en el caso de del manual, pues les voy a pedir que se vayan hasta acá y hagan esta segunda tarea, que es empezar a utilizar o entender qué significa trabajar con vectores y matrices, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se simula una ecuación diferencial. Ese ejemplo lo vamos a sacar justamente de aquí. Este ejemplo está en la sección 1.2.5 del manual. Ok, entonces la idea básica, aunque ahí no están en el manual estas cosas, yo les voy a explicar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Son dos ecuaciones diferenciales, tengo dos estados, x1, x2. X1 es el número de miembros de una población 1 y X2 es el número de miembros de una población 2, y estas ecuaciones son relaciones entre estas dos cosas. Estas relaciones están basadas en muchos estudios, digamos, logísticos, eso se les llama así, estudio de poblaciones, y aquí lo que hay básicamente es una interacción. Cuando las dos especies se juntan,
¿sí? El enfrentamiento entre las dos especies hace que disminuya el número de individuos de la población 1 y aumenta el número de individuos de la población 2. Generalmente entonces a esto se le llama la presa, esa es la presa porque disminuye al encontrarse con la otra, y este es el depredador, en este caso pues una cosa de este tipo, ¿no? Tengo un pajarito que se va a comer unos pescaditos y esto puede modelar esa cosa. Y hay una cantidad de relaciones o nombres que podíamos buscar para relacionar esto, pero básicamente estas son muy parecidas a las ecuaciones que se llaman del octavolterra, ¿no? Aquí los parámetros van a significar ciertas cosas, por ejemplo, el Rx1, este es el crecimiento de población, entre más individuos pues va creciendo. En el segundo no se considera que haya, digamos, que se aparean o que crecen, sino que que mueren. Aquí se muestra un poco qué es lo que está pasando con esas cosas, y quizás las relaciones aquí no lineales lo que hacen es pues definir valores de máximo del valor x1, ¿no? Cuando x1 llegue hasta acá, cuando eso pase, pues la cosa llega al máximo de población de x1 y va a dejar de crecer respecto a los nuevos individuos que tenga, ¿no? Esa es, por ejemplo, una explicación de eso. Esto se puede escribir en octave de la siguiente manera. Primero hay que pensar que esto es un campo vectorial, entonces tengo un vector, no tiene dos componentes, primera componente, segunda componente, y entonces hacemos una función que tenga esas dos componentes en octave. Y esa función es función en función, perdón, ahí, función arranca aquí, termina acá, y esta es lo que serían el x2. El x2 es esto de acá, o sea, esta función van a ser dos valores o un vector de componente 1, componente 2. Aquí está la primera componente, esta de acá, la segunda componente, esta de aquí. Eso equivale a la primera ecuación que tenemos aquí y a la segunda ecuación que tenemos de este lado, ¿no? Ese es básicamente eso. Aquí, ¿qué más puede ver? Pues están los valores de los parámetros, R vale tanto, K vale tanto, A vale 1.5, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder trabajar con eso. ¿Quiénes son los valores que están aquí? Pues es la X lo que tengo. Fíjense que aquí no aparece la T, pero la T es un componente fundamental para poder hacer la ecuación, la resolución de la ecuación diferencial. El X1 pues equivale al X1, sería esto que está aquí, es una componente, es una forma de escribirlo. Más adelante vamos a tener otro tipo de notación, pero esa es básicamente la historia o el historial aquí con esto, ¿no? Lo demás son los valores y reescribir pues esto en el lenguaje de octave. Entonces aquí tenemos una función, esa función le va a entrar el valor de x, en algunos casos el valor de t. Aquí solamente entra el valor de x, y el valor de x puede entrar, por ejemplo, como un estado en un punto fijo de tiempo, ¿sí? O como una condición inicial, por ejemplo, en t igual a 0. Por ejemplo, por decir algún caso, ¿no? Eso lo que va a hacer es que me va a calcular tanto la derivada de x1 como la derivada de x2, y eso es un vector que llamamos nosotros campo vectorial, ¿ok? Básicamente. Bien, definida esa función, entonces luego lo que va a pasar es que vamos a tener que darle a esa cosa una condición inicial, ¿sí? Y a esa condición inicial le decimos además, bueno, deme 200 puntos de tiempo para calcular eso. Aquí está la función f, es esta f que está aquí, es la misma f que nosotros tenemos acá. Y finalmente el plot, y aquí va a ser el plot del vector que va a salir de acá. Va a salir un vector de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes, entonces va a haber dos soluciones. Va a haber una solución de x1 del tiempo. Yo no sé cómo sacar aquí el puntero, ratón como pluma, anchura de la pluma, normal, puntero como ratón como pluma. Ahí está, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a tener un vector de tiempo, digamos, es como si tuviéramos un vector de tiempo, una componente, esto va a ser, la X va a ser una matriz, pero entonces tiene, aquí, tiene valores. Para el T1 pues tendrá un valor X1 y un valor de X2, y para T2 tendrá otro valor, y así sucesivamente, ¿no? Para un valor de T2, para un valor de T3 pues tendrá otra componente. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tengo como vectores columna o una matriz donde tengo más filas que columnas, tengo solamente dos columnas y una cantidad de filas, y esa cantidad de filas pues va a corresponder al número de elementos de T. En este caso vamos a tener 200 filas
que es lo que tendríamos ahí, ¿no? Aquí es básicamente la historia de esto. Tendríamos que irnos a hacer la simulación en Octave, lo vamos a ver en un segundo. Este código lo pueden descargar de acá, se llama Sin Poblaciones, ahorita lo vamos a trabajar. Y ahorita comentamos cuál es el cuento de la tarea que les estoy agregando ahí, ¿no? Vamos al calculador, ahí está el GNU Octave. Nosotros vamos a trabajar en GNU Octave, y ahora en GNU Octave, ¿qué es lo que está pasando? En GNU Octave pues la arrancamos y me va a aparecer así como está aquí, ¿cierto? Aquí vamos a tener GNU Octave, versión 6.3, no sé cuánto, esa es toda la historia aquí con esto, ¿no? Y pues me va a decir, y aquí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que se hace aquí en Octave? Se trabaja con matrices. Entonces, por ejemplo, esta es una matriz, primera fila, -1, después 0.5, segunda fila, ¿sí? Y si quiero ver esa matriz, ahí aparece, ¿no? Aquí están el 1 y el 2, y el -1 y el 0.5. Por supuesto, esa matriz la puedo alargar, ya no hacerla cuadrada, por ejemplo, una cosa así, entonces tenemos la misma matriz. Esto es fundamental, meterse en la idea en la cabeza, que puedo tener entonces una solución que simplemente son vectores o matrices que van a ser calculados. Por aquí vamos a ver el código. Ese código que les voy a mostrar acá es el mismo código, no sé dónde está, ahora no supe que lo hice, vamos a mirar a ver si estamos por aquí, déjenme ver. Aquí está, en el curso, y aquí estamos, ¿no? Este sería el código aquí está como está aquí. Ahí está. Y aquí tenemos la función que yo les mostré hace rato. Ahí está copiada. Esto me ayuda, digamos, este es un sin poblaciones, esto es para borrar todas las variables. Aquí podemos hacer un comentario. Borrar todas las variables. Borrar todas las variables. Cerrar todas las ventanas. Aquí también cerrar todas las ventanas, ¿sí? Y luego viene la función. Luego aquí abajo pues está el valor de la condición inicial. Esta variable tiene que ser la misma, escrita de la misma manera. Si es minúscula, se escribe aquí minúscula. Si es mayúscula acá, esto es mayúscula también. Y aquí, en este caso, para este caso de la simulación que voy a hacer ahorita, en lugar de 200 puntos tengo 2000. Y aquí voy a voy a graficar eso que está ahí. ¿Ok? Vamos a graficarlo y vamos a ver cuál es la respuesta en tiempo. De hecho, esto lo repito varias veces para varias condiciones iniciales. Fíjense, aquí voy a tener la condición inicial 1, 2. Aquí más adelante, ahora una condición inicial 1, 1, y vuelvo a repetir la simulación o vuelvo a hacer el cálculo. Y para una tercera condición inicial, otro valor, y vamos a ver eso en puntitos directamente sobre la gráfica, ¿no? Vamos a mirar eso en un segundo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si yo escribo figura 1, pues él me va a sacar o me va a mostrar la figura 1. Ahí está. Entonces nosotros la tenemos aquí en este punto, ahí está. Ahí se está mostrando esa figura 1. Y lo que vamos a hacer es graficar cosas en esa figura 1. Por ahora, un ejemplo así muy rápido es, por ejemplo, como hice hace rato, que es que quiero graficar dos valores, una recta, por ejemplo, que vaya desde 0 hasta 5, ¿sí? Y de valores desde 0 hasta, no sé, de 10, por ejemplo, o 100, o 10. ¿Sí? Esa es una recta y eso lo puedo graficar ahí en esa figura 1. ¿Sí? Ahí está, directamente, ahí la tenemos, esa es la gráfica. Aquí puedo hacer varias cosas, por ejemplo, puedo pedirle que me haga axis, que se llama axis equal, que sean los mismos ejes, ¿sí? Así como está, y entonces él me va a hacer que me cambie la gráfica, fíjense. ¿Sí? Porque entonces los valores en X van a ser en tamaño los mismos valores de Y. Podemos utilizar una cosa como esta para colocar que los ejes cambien de tamaño. ¿Ok? Entonces ya tenemos una cosa muy simple relacionada para hacer una gráfica. Bueno, vámonos aquí a esta cosa y vamos a ver qué es lo que sale solamente, y para eso vamos a hacer una pausa. Aquí le podemos hacer una pausa en este código
qué es lo que va a pasar acá. ¿Ok? Entonces aquí hacemos esto y ahí está la figura 1. ¿Ok? Entonces ella, ¿qué es lo que está haciendo? Hizo esta primera simulación, arranca, ¿sí? Y la vemos ahí. Ahí está, hizo esa primera simulación. Ahí está. Hizo esta primera simulación y ahora fíjense qué es lo que está pasando. Pues básicamente lo que él agarró es las condiciones iniciales, hizo la simulación de 0 a 100, de 0 a 100, y aquí entre 0 y 100 hay 2000 puntos. ¿Ok? Entre esos 2000 puntos pues tenemos los valores de x, un valor que es el x1, que va a ser el azulito, primero siempre coloca el valor azul en la gráfica, y el x2 pues va a ser el rojito ese que está ahí para esa condición inicial. ¿Ok? Aquí detuve esto, pero uno lo puede echar a andar y sigue trabajando. ¿Sí? En este caso está detenido, yo aquí me vengo para acá y lo muevo, y entonces él ahora me va a mostrar en esta figura 1, fíjense lo que me está mostrando en esta figura 1. Aquí en la figura 1 lo que me está mostrando es básicamente, ¿sí? Vean lo que está pasando. Aquí está mostrándome tres gráficas. Esas tres gráficas para varias condiciones iniciales. Quizá aquí pues lo único que se ve pues son varias gráficas montadas una encima de otra. Se ve un poco que hay alguna diferencia entre ambas cosas. Yo voy a agregar una segunda gráfica que hice, ¿sí? Que es lo que se llama figura 2 en este caso. La voy a agregar también aquí como una pequeña ventanita que vamos a agregar como figura 2. Y en esa figura 2 vamos a ver qué es lo que sale ahí en esa figura 2, ¿no? Aquí está, esto sería figura 1, esta es la figura 2. Y veamos, aquí está la figura 2. ¿Ok? Entonces vamos a mirar acá qué significa esa figura 2. La figura 2 pues es otra gráfica, ahí está, ¿sí? Pero ¿qué hace la gráfica aquí? Pues está graficando, si lo vemos aquí, la figura 2 lo que está haciendo es que estamos graficando x1 versus x2. Fíjense la diferencia entre estas dos cosas. En la figura 1, pues lo que hacíamos era, ¿dónde está? Aquí está, en la figura 1, yo lo que estaba haciendo era coloco el tiempo en el eje X y el X1 y X2 lo grafico. Por eso salen 6 gráficas, porque son 3 condiciones iniciales y tengo 2 estados, pues grafico cada cosa. Aquí hacen, en lugar de salir 6 curvas, aquí salen solo 3 curvas. Aquí en el de la figura 2, esas 3 curvas son lo siguiente, corresponden al siguiente equivalente. Vamos a verlo acá. Aquí está. En la figura 2 lo que está pasando es que estoy graficando el vector 1 versus el vector 2, uno contra el otro. Eso es todo lo que yo estoy haciendo. Y entonces de ahí que por eso, al graficar una cosa con la otra, pues se ve el comportamiento, pero no veo la T. Aquí lo que veo es una gráfica respecto a la otra. Y fíjense que aquí hacen varios cambios. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a ampliar aquí. Estas son cosas que se puede hacer con este software. Y entonces aquí se ve qué es lo que está pasando con esto. Como esto llega hasta 2000, pues él va haciendo la simulación hasta donde yo lo coloque. Y aquí están las 3 condiciones iniciales. Esta es, fíjense, 1, 2, esta es 1, 1 y aquí es 0.5, 0.5. Las 3 curvas me dan cosas diferentes. Bueno, esto sería en principio entonces todo por lo que es de este lado de la presentación. ¿Sí? Ahí está la simulación y corro algunas cosas, pero todavía no hemos hecho control, ¿no? ¿Qué les pido aquí en esto de acá? Bueno, hicimos la cosa con el ESODE. El ESODE, fíjense que voy a regresar un momentito a mi calculador. Fíjense que cuando yo estoy haciendo aquí esto, aquí está, utilizo el ESODE. El ESODE es el solver, ¿sí? El calculador utilizando el algoritmo Livermore, ¿sí? Para ODE, es Ordinary Differential Equation. Entonces, aplica el LSOD sobre esto. ¿Cuál es la tarea que les pido de hacer? La tarea que les pido de hacer es básicamente cambien en ese LSOD. Vamos a cambiar el LSOD, este LSOD lo vamos a cambiar por este OD23. Eso es un ejercicio interesante, ¿no? Entonces para dejar corto este video, lo voy a dejar hasta aquí, y en el siguiente video lo que voy a hacer es que vamos a trabajar con la parte de control igual con
con GNU Octave, ¿no? Entonces, podemos, entre la cosa de control, para que ya lo vayan viendo, se pueden meter entonces a este enlace, este enlace recortado que está aquí. Ese enlace recortado es esta página. Vamos a verlo por acá. Es esta página. Aquí está. Es este ejemplo que quiero que revisen. ¿Sí? Es un ejemplo donde hay un péndulo. Aquí hay control y hay una cantidad de cosas. ¿Sí? Ese ejemplo lo tengo por acá abierto. Es un ejemplo de un pendulito. Es una masa con un péndulo en la parte de arriba. Y bueno, aquí está desarrollado, está explicado de dónde viene el modelado, por ejemplo. Aquí está el código, ¿ok? Con algunas opciones adicionales del código de de GNU Octave. Aquí están las ecuaciones diferenciales, pero dentro de estas ecuaciones diferenciales también aparece, si mal no recuerdo, por ahí en algún lado tiene que estar también los valores del control. Aquí está el U, aquí está el control. Esto sería el control. Ahí está ese es el valor de U. Aquí esto empieza a mostrarme a mí cómo se trabaja con el control. Pues lo que va a hacer el control es que el control va a depender de los estados. Fíjense aquí, no muestro las ecuaciones diferenciales, pero eso lo vamos a ver con el ejemplo que les voy a mostrar en el siguiente video. Aquí transformo esta Y, tenemos Y1, Y2, Y3, Y4, entonces ahora tengo X1, X2, tita 1, tita 2. X1, X2 pues serían las posiciones XY del péndulo, y esto los ángulos, velocidad y como es posición y velocidad, y esta es la posición en X, X1 y velocidad de X1, ¿no? Eso sería algo así, ¿no? Y aquí entonces la derivada de X es X2, la derivada, y este X1 es el X, ¿sí? Algo así. De todos modos, este código quizás lo podemos mejorar un poco. La idea es que la derivada o la salida, fíjense que es la misma cosa, la función, la derivada de la salida pues va a corresponder a las derivadas de los estados. ¿Qué va a pasar entonces? Pues lo que hacemos es exactamente la misma idea. Agarramos lo que es la función f, la integramos dándole el tiempo. Aquí tengo varios valores y sobre esos valores de tiempo pues ya definimos los resultados. Los resultados van a estar en y. Aquí no se grafican directamente, sino lo que hago es graficar un carrito para ver ese carrito, digamos. Pero bueno, esto es un poco para probar. Aquí, fíjense, esto es completamente estático. Se grafican dependiendo de los valores de y, pues se van graficando los diferentes valores de lo que aparece ahí. Y esencialmente, si veo las curvas como X1, X2, X3, X4, o Y1, Y2, Y3, Y4, pues son estas que están aquí, y el tiempo es de 0 a 2. Eso lo puedo ver también no solo así, sino lo puedo ver así. Y esa es la animación que se hizo en este caso. Bien, vamos a aprender a ver cómo metemos todos esos valores, cómo hacemos todo este trabajo, efectivamente en el siguiente video vamos a agarrar un ejemplo sencillito de este trabajo. ¿Ok? Bien, con esto terminamos este video por aquí. Les doy las gracias por prestarme atención y bueno, espero que les haya gustado y que, digamos, ya estemos entendiendo un poco qué es lo que va a pasar con Octave para hacer las simulaciones en vista de la primera práctica que tenemos pronto. ¿Ok? Gracias.